Así, Juan 10, versículo 30, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos. Nosotros estamos estudiando el Evangelio de Juan de una manera consecutiva. Es decir, este estudio lo iniciamos ya hace más de un año y hemos ido avanzando por los distintos pasajes de este Evangelio. Este Evangelio nos presenta a nosotros una característica particular porque es bastante claro en su propósito. Es decir, si ustedes buscan Juan 20:30, nos dice lo siguiente, que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces ahí el propósito está dicho. El Evangelio de Juan ha sido escrito para que usted crea que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, esta es una afirmación de gran peso. Y básicamente, este texto que hemos leído, yo y el Padre uno somos, y que iremos avanzando hasta finalizar el capítulo, da fuerza a esa afirmación. Es Jesús el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que queremos dar a entender cuando afirmamos que Jesús es el Hijo de Dios? En algunos círculos, y ya he sido informado, que yo sé que hoy nos acompaña un grupo muy diverso, pero yo diré lo que yo creo es lo que la Escritura enseña respecto al Señor Jesucristo. Pero hay muchos grupos que no afirman que Jesucristo sea el Hijo de Dios, como veremos esta noche y presentaré que Él es ese Hijo de Dios. Y obviamente no solamente dentro de algunos grupos que se incluyen a veces dentro del cristianismo, sino que también es usual encontrarlo también en detractores, en musulmanes y en general personas que no reconocen la Escritura como la palabra de Dios. Algunos dirán, vean, ustedes los cristianos dicen que Jesús es igual a Dios, pero Jesús nunca dice en los evangelios que Él sea Dios o que Él sea igual a Dios. Sin embargo, en el versículo 30 vemos que el Señor está diciendo, yo y el Padre uno somos. ¿Qué es lo que entonces está dando a entender Jesucristo con esta afirmación? Si bien no está diciendo que es Dios, por alguna razón, cuando nosotros seguimos leyendo, los judíos quisieron apedrearle. Sigamos leyendo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Queremos saber qué entendieron los judíos cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Aquí tenemos la respuesta de la gente que le escuchó. Ellos entendieron que Jesús estaba siendo igual a Dios. Sigamos leyendo. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Y el Señor entonces a partir de ahí va a argumentar, porque esa afirmación que él ha dicho es tal de que no lo pueden acusar de blasfemia. Entonces vemos que Jesucristo, al decir que yo y el Padre uno somos, no estaba indicando únicamente que ellos eran uno en el sentido de tener un mismo propósito. Es como cuando uno forma un equipo y tiene una meta común, que es a veces lo que se enfatiza en esas actividades grupales. Ustedes son un equipo, todos tienen este fin. En ese sentido se puede decir que somos uno, porque tenemos una meta. Terminar el trabajo, presentarlo en cierta fecha, alcanzar cierto presupuesto, en general lo que sea la meta de ese equipo que se ha reunido. Pero Jesucristo está diciendo más que simplemente que tiene un mismo propósito con el Padre. Algunos quieren decir que ese propósito, entendiendo lo que fuera un propósito, es el hecho de que tanto Jesús como el Padre cuidan a las ovejas. Esto lo estuvimos estudiando la semana pasada, pero para que tengamos el contexto. ¿Cuándo afirma Jesucristo que Él y el Padre son uno? Dice el versículo
27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Algunos dicen, ¿no ves que Jesús dice, nadie las puede arrebatar de mi mano? El Padre tampoco, nadie las puede arrebatar. Ellos tienen el mismo fin, que las ovejas no sean arrebatadas. Son uno. Pero como hemos leído, eso no era lo que los judíos entendieron, sino que tú siendo hombre te haces igual a Dios. Jesucristo está afirmando aquí su divinidad. Y sin embargo, a la vez, no está diciendo que el Padre y Él sean una misma cosa. Lo que el Señor está diciendo es, tenemos una misma esencia o sustancia, pero seguimos siendo dos personas diferentes. Nosotros somos uno. ¿Verdad? Eso, precisamente aprovechando que algunos están estudiando español, saben que esa expresión suena hasta extraña. Somos uno. O sea, lo que esperaría ahí es un plural. Pero el Señor está diciendo, no, somos uno. Pero a la vez somos, porque somos más que uno. Somos más que uno, pero somos uno. No, el Señor está afirmando entonces, no es que tenemos un mismo fin, es que somos la misma sustancia, pero a la vez somos, porque somos más que uno. Suena algo complicado, pero el Señor Jesucristo realmente afirma su divinidad en otros pasajes donde vemos esta misma reacción. O sea, esto que vemos aquí, que quisieron apedrear al Señor, no es algo nuevo. Si nosotros nos remontamos a Juan capítulo 5, vamos a Juan capítulo 5. Vean la expresión que aquí se utiliza y vean la conclusión a la que llegan los judíos. Versículo 17. Y Jesús les respondió. ¿Qué les respondió? Bueno, respecto al hecho de que había curado a un paralítico. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, es decir, por esta causa, por esta razón, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces veamos cómo podemos nosotros ir formulando esto. Cuando el Señor afirma que Él es Hijo de Dios, no está afirmando que sea Hijo de Dios como algunos aquí nos podríamos llamar apropiadamente hijos de Dios. Porque si ese hubiera sido el caso, los judíos, ¿por qué iban a apedrear a alguien que se llamara Hijo de Dios? Pero la afirmación de Jesús no está indicando una relación donde el Padre es superior al Hijo, sino que es igual. De nuevo, eso en las relaciones humanas no es así. El Hijo nunca es igual al Padre. Sin embargo, cuando Jesús afirma que Dios es su Padre, lo hacía de tal manera que los judíos estaban entendiendo, Él se está llamando el único Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Él se está haciendo igual a Dios. Y por esa razón querían matarlo. ¿Cuándo otra vez? También, por ejemplo, podemos verlo en Juan capítulo 8. Versículo 58. Jesús les dijo, Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Jesús está tomando el título con el cual el Señor se le reveló a Moisés en la zarza ardiendo en Éxodo capítulo 3. ¿Cuál fue el nombre cuando Moisés preguntó, ¿y quién me envió? Bueno, yo soy. Yo soy. Y Jesús aquí dice, yo soy. De nuevo, entonces podemos ver que cuando Jesús afirma que Dios es su Padre, no fue porque Jesús tuvo un inicio. En ese sentido no fue concebido,
como nosotros hemos sido concebidos y tuvimos un principio, tuvimos un inicio. Jesús no tuvo principio. Él ha sido desde antes. Él siempre ha sido. Él es eterno. Solo uno es eterno, Dios. Vemos entonces por qué los judíos querían apedrear a Cristo. Porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Y sin embargo, no es el Padre. El Padre no es el Hijo no es el Padre, pero son uno. Somos uno. Un Dios en tres personas. Aunque particularmente nos estamos centrando en dos, el Padre y el Hijo, porque es lo que nuestro pasaje está enfatizando. Yo y el Padre uno somos. La doctrina trinitaria es esencial. No porque el hombre pueda entenderla a plenitud, sino sencillamente porque la Escritura la declara. Negar que Jesucristo afirmó ser Dios sería simplemente ser selectivo con algunos pasajes. Sería querer argumentar de manera débil que las palabras que él dijo nunca tuvieron la implicación que vemos que el Evangelio de Juan le da. Juan dice, inspirado por el Espíritu Santo, las personas entendieron que Jesús era Dios. Sencillamente. Y para el judío, eso era una blasfemia. Entonces vemos que quieren apedrearle. Jesús les responde en el versículo 32, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Ya sabemos cómo Jesús utiliza esta expresión Padre, ¿verdad? Cuando Jesús está diciendo mi Padre, no está diciendo su Padre. No, es mi Padre en ese sentido único, en el cual el Padre y el Hijo son iguales. ¿Por cuál de esa obra, o por cuál obra ustedes me van a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesucristo apela a las obras. Estas obras le debían autenticar a él como verdaderamente un mensajero enviado de parte de Dios. De hecho, también, muy al inicio, recordarán cuando estudiamos Juan capítulo 3, que Nicodemo dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo mínimo que alguien tenía que reconocer al ver lo que Jesús hacía es que Jesús venía de parte de Dios. Ahora, claro, el siguiente paso estaba no solamente en reconocer en Jesús como un enviado de Dios, sino como Dios mismo encarnado. Sabemos que eso es parte de esa obra de la salvación, reconocer a Cristo como Dios encarnado. Pero el punto es que Jesús les está diciendo, vean, si no creen a lo que yo digo, las obras serían testimonio suficiente para darles a entender a ustedes que no me pueden considerar como un hombre ordinario. Soy un hombre, pero no soy cualquier hombre. ¿Por cuál obra me van a apedrear? No, por obra te vamos a apedrear, porque siendo hombre te haces Dios. Entonces, llama la atención que aquí ellos sí prestaron atención a todo lo que el Señor dice. Y dice, no es por buena obra, sino por esto último que has dicho, de que te estás haciendo Dios, que esto es una blasfemia, y por lo tanto, como blasfemia, según tenemos en la ley, tenemos que apedrearle. Nosotros podemos buscar los pasajes en el Antiguo Testamento, y en efecto la blasfemia contra Dios era castigada con la lapidación. Una muerte por apedreamiento. Ahora, ¿podían ellos realmente hacer esto? No. ¿Por qué? Porque los judíos estaban bajo la jurisdicción del Imperio Romano. En la ley estaba dicho que sí, podían castigarle con la muerte, pero realmente ellos no podían tomar esa decisión en sus manos. ¿Por qué? Porque ya estaban bajo el dominio del Imperio Romano y todo esto era sancionado. ¿Por qué? Por ocasionar disturbios. Usted no podía ir por cualquier parte y simplemente tomar la vida de otra persona sin que eso tuviera repercusiones. El Imperio Romano tenía sus normas civiles de conducta y ellos, aunque admitían a muchas religiones, sí algo
resguardaban con bastante celo que hubiera paz en las ciudades. Ustedes cuando lean el libro de los Hechos van a notar, en particular en un incidente, que unas personas elevaron mucho la voz y fue un disturbio que se nos dice que algunos estaban gritando que grande era Diana de los Efesios, pero ni sabían por qué lo estaban haciendo, simplemente la gente estaba gritando y otros más se unieron y no sabían qué ocurría. Pero al final del incidente, ¿qué es lo que alguien les advierte? El Imperio Romano. O sea, estamos en problemas si esto llega a oídos, porque por esto podríamos ser rectamente juzgados, por ese alboroto que se armó. Entonces, no era cierto que ellos podían simplemente llegar y apedrear a Cristo. Sin embargo, parece que tal era su celo que sí estuvieron dispuestos a exponerse a un eventual castigo con el fin de quitarle la vida a este supuesto blasfemo. Vean que dice el versículo 31, volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Vemos que esto no era una simple amenaza, realmente las tenían ahí ya con ellos. Ya estaban dispuestos para arrojar estas piedras a Cristo. Recordemos que ellos estaban cerca de la puerta de Salomón, lo que se entiende que era como un vestigio de ese templo antiguo que había edificado este rey. Y posiblemente habían diversas piedras de diversos tamaños ahí. Y muchos de ellos fueron, las tomaron y ya estaban listos para ejecutar la sentencia. ¿Cómo se defiende Jesús de esta acusación de que esto que está diciendo él es una blasfemia? Dice el versículo 34, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. ¿Cuál es el salmo? Bueno, ya adelanté, es un salmo que está citando el Señor, Salmo 82. ¿Cuál es el pasaje que el Señor está citando? Salmo 82. ¿Qué es esto de que los hombres son llamados dioses? Dice así el Salmo 82. Vamos a leerlo completo para tener el contexto. Es un salmo corto. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Si vemos el subtítulo dice que este es un salmo de Asaf. Yo dije, vosotros sois dioses. ¿De quiénes está hablando el Señor? Bueno, hay uno de los términos para referirse a Dios que no era necesariamente exclusivo del Dios único y verdadero. De hecho, lo mismo vemos en el español. La palabra Dios, usualmente para nosotros, eso sí, distinguir qué es lo que hacemos. Con D mayúscula lo usamos para referirnos al Dios de las Escrituras. Y usualmente cuando usted lo nota con una D minúscula, usted lo que entiende es que alguien está hablando de algo que es reconocido como una deidad, pero que no está buscando confundirlo con el Dios de la Biblia. Y de hecho el versículo 1 nos da un ejemplo, ¿verdad? Dice, Dios está en la reunión de los dioses. Si usted va al original va a notar que es básicamente como la misma palabra, simplemente el singular y ese plural de Elohim. Y en varios salmos usted va a encontrar esas expresiones. El Dios de los dioses ha hablado. Solo hay un Dios. No está reconociendo que existan otros dioses aparte de él, pero ¿qué está afirmando? Está reconociendo la idolatría de las personas, pero está diciendo, todos ellos son ídolos falsos, todos ellos son dioses falsos, solo uno es el Dios. Sin embargo, en un uso muy poco común, porque no es algo frecuente, vemos que también la palabra se podía
usar para aludir a personas. Y yo dije, vosotros sois dioses. ¿Y quiénes son estos? Parece que está hablando de aquellos que tenían a cargo el juicio, llevar a cargo el juicio, ¿verdad? Porque está diciendo en el versículo 3, defiendan al débil, defiendan al huérfano. En ese sentido es que están siendo llamados dioses aquellos que tenían la autoridad dada por Dios para juzgar. No son Dios, pero ese juicio que están llamados a hacer es como si fuera el juicio de Dios. Por eso son llamados dioses en ese sentido. Pero claramente vemos que no les están atribuyendo ninguna divinidad, ¿verdad? Porque el Salmo finaliza diciendo, ustedes como hombres morirán. Ustedes son hombres. Solamente que por la investidura, por el oficio, el juicio que están llamados a hacer es como si lo estuvieran haciendo en el lugar de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el argumento del Señor? Yo y el Padre uno somos. Blasfemas porque te estás haciendo igual a Dios siendo hombre. Un momento. ¿No dice la Escritura, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? El Señor está argumentando desde lo que se podría llamar como un argumento que va creciendo. Es decir, el Señor está presentando un argumento de menor peso para ir al argumento de mayor peso. Lo que les está diciendo es lo siguiente. Vean, en la ley, y esto es interesante, ¿verdad? Porque lo que leímos no fue el Pentateuco, sino que leímos un salmo. Entonces vemos que en un sentido también podemos referirnos a todo el Antiguo Testamento como la ley. En otras ocasiones veremos que el Señor se refiere ya a las divisiones tradicionales. Moisés o la ley, los salmos y los profetas. Pero vemos que aquí el Señor dice solamente la ley. La ley dice, en particular el Salmo 82, vosotros sois dioses. ¿Han acusado ustedes a Asaf de blasfemia? ¿Entienden por dónde va el argumento del Señor? Un uso donde a hombres, claramente, a mortales, se les está diciendo ustedes son dioses. Si me van a acusar a mí de blasfemia, entonces ustedes tienen un problema con la Escritura. Porque la Escritura está mostrando un claro uso donde a hombres se les dice dioses. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, es decir, aquellos que debían juzgar y que por lo tanto tenían esa palabra para juzgar al pueblo, y la Escritura no puede ser quebrantada. O sea, eso que tenemos en el Salmo 82, aunque dice que es el Salmo de Asaf, en última instancia está diciendo el Señor, es la palabra de Dios. Y eso no puede quebrantarse. Si a estas figuras mortales, menores, en una ocasión particular se les llamó dioses, a mí, que soy el santificado, el apartado por el Padre, el que ha sido enviado al mundo. No que soy del mundo, yo fui enviado al mundo. Aquellos eran jueces nacidos como todos los hombres han nacido. Pero yo vine al mundo, ciertamente nació de María, pero enviado del Padre, uno que vino de arriba. Aquel que vino de arriba, aquel que es el verdadero Hijo de Dios con H mayúscula, santificado, apartado por el Padre con la misión particular de hacer la voluntad de Dios, que viene y dice con todo derecho que es el Hijo de Dios, van a acusar de blasfemia. Sean consistentes, está diciendo el Señor. Yo no estoy diciendo nada fuera de la verdad. Hubo aquellos jueces menores que fueron llamados dioses, pero yo soy el Hijo de Dios, que con todo derecho puedo decir que yo y el Padre uno somos. No estoy blasfemando. Sería blasfemia claramente si el Señor no fuera quien dijo ser. Pero el Señor está diciendo, pero yo que soy el enviado del Padre, el santificado, ¿realmente van a decir que estoy blasfemando por llamarme el Hijo de Dios? Versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre.
El Señor una vez más apela a las obras, ¿verdad? Vimos que Él inició, ¿por cuál obra me van a apedrear? No, no es por obra, es por lo que ha dicho de blasfemia. No estoy blasfemando, no estoy diciendo nada inapropiado. Justamente puedo ser llamado el Hijo de Dios. Si no me creen, entonces crean a las obras. Entonces el Señor, para terminar su respuesta, les dice lo siguiente: si no hago las obras de mi Padre. Él dice, bueno, concedamos una última cosa, que lo que yo he hecho verdaderamente no ha sido de Dios. Si ustedes pueden demostrar que las obras que he hecho no son de Dios, que no son hechas por aquel que es mi Padre, no me crean. Pero si las obras que he hecho son las obras de mi Padre, entonces deben creer. Si no me creen lo que estoy diciendo, que yo soy verdaderamente uno con el Padre, que soy el Hijo de Dios, de nuevo, vean las obras. Y si no, entonces ustedes tienen un problema con las obras. Si estas obras que he hecho no son de Dios, están en todo su derecho de no creerme. Pero si son, tienen que creerme. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Vemos que en parte esto fue lo que le sucedió a Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo no creía al inicio que Jesús fuera realmente el Mesías prometido. Pero ¿qué sí reconoció Nicodemo? Que él era al menos un enviado del Padre. Esas obras daban un testimonio. El Señor no está diciendo que sea posible creer en las obras y no creer en lo que el Señor dice. No, si usted cree en Jesús, usted cree tanto en lo que Él dice como en lo que Él hizo. Usted no puede separarlo. Pero el Señor está diciendo, lo que yo hice debería llevarlo a creer en lo que he dicho. Ahí está el indicio. Estas obras deberían inquietarle para llevarle a lo que yo también he proclamado con mi boca. Como finalmente el Señor en su misericordia le mostró a Nicodemo, cuando le dijo, Nicodemo, si no nacieres de nuevo no verás el reino de Dios. Y Nicodemo creyó que era así, que a menos que naciera de nuevo no vería el reino de Dios. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Una vez más, uno, pero más que uno. Yo en el Padre y el Padre en mí. Somos uno, pero somos más que uno. ¿Y qué creen que pasó? Versículo 39. Procuraron otra vez prenderle. Otra vez entendieron la implicación de lo que el Señor estaba diciendo. No, el Señor no estaba diciendo algo superficial como yo me siento uno con Dios. Como hay personas que a veces se expresan así. Yo soy uno con la naturaleza. No, el Señor no está diciendo eso solamente. Él está afirmando, soy uno en esencia con el Padre. Somos la misma sustancia, pero a la vez somos más que uno. Otra vez tomaron las piedras, otra vez querían agarrarle, pero él se escapó. Se escapó porque no era el tiempo. Vamos avanzando, dice el versículo 40, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Obviamente por razones de tiempo, porque este es un estudio breve que estamos haciendo sobre los pasajes del Evangelio de Juan. Pero recordemos, y si no simplemente pongo el contexto para ustedes, en Juan capítulo 1 llegaron a Juan el Bautista a preguntarle, ¿usted quién es? Y él negó que fuera el Cristo. Dijo, yo no soy, pero viene tras de mí, uno del cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. ¿Y qué dijo Juan después de eso? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan ciertamente no hizo milagros, pero fue poderoso en palabra como aquel mensajero que preparó el camino al Mesías. Las personas, algunas, tuvieron que reconocer algo, una vez más.
Juan no hizo señales, pero lo que él dijo respecto a este hombre es cierto. Y si lo que dijo Juan es cierto, entonces no hay otro más que creer que este hombre es verdaderamente aquel en que hay perdón de pecados, que este es verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de David, el Rey eterno. Y muchos creyeron en él allí. Ahora, ¿cómo tomar y muchos creyeron en él allí? Es algo que da esperanza, pero que a la vez nos llama a cautela. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que Juan también nos dice que muchos creyeron en él. Juan 8:30, ¿qué es lo que nos dice? Hablando él estas cosas, ¿quién las habló? Cristo, muchos creyeron en él. ¿Y qué pasó con esos muchos que dijeron que creían en Jesús? Ya lo leímos. Juan 8:58, antes que Abraham fuera, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué hicieron estos supuestos que creyeron? Lo quisieron apedrear. Entonces, verdaderamente, este creer en Jesús no era ese creer para salvación en el caso del capítulo 8. En el final del capítulo 10, ¿qué podemos decir nosotros? Bueno, que da la impresión que algunos creyeron verdaderamente, pero no podemos nosotros afirmarlo con total inclusión de que todos los que dijeron estas palabras, todo lo que Juan dijo de él es verdad, que en ese momento estaban creyendo en Jesús para salvación. En última instancia, lo que podemos decir es que muchos, al ver lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo, escucharon la voz de aquel que es el buen pastor. Porque recordemos que este ha sido el punto de Juan capítulo 10. El que es de Cristo, la voz de Cristo oye. Y con eso yo quiero que vayamos. ¿Cree usted en Jesús? Y cuando yo digo que si usted cree en Jesús, quiero que tengamos esto bien claro. Yo no estoy afirmando que usted crea que hubo un Jesús y que usted además pueda decir, vea pastor, yo creo que hubo un Jesús, que es innegable en la historia que esta figura, Jesús, existió. Y es más, no solamente voy a detenerme en la afirmación de que hubo un Jesús, sino que todo lo que él dijo realmente lo dijo. Yo creo que Jesús dijo lo que dijo. Pero eso es muy diferente a creer que Jesús es lo que él dijo que era. Vean, yo no voy a negar que Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Él lo dijo, ahí está escrito. Yo no voy a poner en duda lo que la Escritura dice, más cuando Jesús mismo dice que la Escritura no puede ser quebrantada. No, si Jesús dijo que Él era uno con el Padre, yo creo que Él lo dijo. Ahora, ¿cree usted que Él es uno con el Padre? ¿Cree usted en Jesús? Y cuando entonces digo esto, ¿cree usted en todo lo que Él hizo y en todo lo que Él dijo y las implicaciones que eso tiene? Una cosa, como les digo, es muy diferente decir, sí, yo creo que hubo un hombre Jesús que dijo ser el Hijo de Dios, pero yo no creo que sea el Hijo de Dios. Entonces no crees en Jesús. Simplemente estás afirmando verdades en el sentido de que es verdad que Él lo dijo, no es verdad que Él lo sea. Sin embargo, cuando aquí se dice que muchos creyeron en Él, ¿cuáles fueron aquellos que creyeron? Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. No solamente creyeron que había un Jesús y que Juan dijo de Jesús que eso era. No, es que lo que Juan dijo de Jesús era verdad. Eso es así. Él es el que es. Él es el uno con el Padre. Él es el buen pastor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la luz del mundo. Él es el pan de vida. Él es el agua de vida. Eso es Jesús. Ese es Él. Eso es lo que Él afirma y eso es lo que por la fe creemos. Cuando creemos, cuando su voz nos llama y acudimos a Él. ¿Cómo sé que he acudido a Él? ¿Cómo sé que he creído verdaderamente en Cristo? Bueno, les recuerdo una vez más lo que el Señor dijo.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El que ha creído verdaderamente en Cristo, sigue a Cristo, le obedece, guarda sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que buscan con todo su ser amar al Padre con todas sus fuerzas, amar a Dios con todo su ser, amar a Cristo con todo su ser, amar al prójimo como a uno mismo. Y esto significa entonces una vida de servicio, de oración, una vida completamente resuelta en vivir en devoción a Él y a lo que Él dijo y enseñó. Mi vida ya no es mía, es de Cristo. Eso es creer en Cristo. No solamente afirmar lo que Él dijo, eso Él lo dijo, sino yo lo creo. Y porque lo creo, porque Él me ha llamado a su redil, yo le sigo a donde Él me diga que vaya. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque por ella somos confrontados a esta misma realidad. Hoy Cristo, con estas palabras que fueron dichas hace casi 2000 años, nos vuelve a enfrentar con esta realidad. Crean en mí, crean en las obras y crean en lo que yo he dicho. Verdaderamente es como el Evangelio de Juan cierra. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Concede la fe, despierta las almas aquí, Señor, para nosotros atender a la voz del buen pastor que llama, no solamente para reconocerle como alguien que existió y que dijo lo que dijo, sino como alguien que es y será por los siglos de los siglos quien dijo ser, el uno con el Padre, el unigénito, Hijo de Dios, el único Salvador del mundo. Amén.